Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Buenos días. Es un gran privilegio saludarles una vez más a todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales para alabar y glorificar a nuestro Dios. Les invito a inclinar sus rostros y pedir su dirección. Amado Padre Celestial, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia para agradecerte la oportunidad, Señor, de glorificar y honrar tu nombre, y rogándote humildemente, Señor, que sea de olor grato a ti este orden de culto. Te pedimos que lo bendigas la lectura de tu palabra, las alabanzas y la exposición, Señor, del mensaje a través del pastor Oscar Santa Cruz. Te rogamos que use su vida, Señor, y podamos entender lo que tú tienes para nosotros, el mensaje, Señor, esta hermosa mañana, porque todo te lo estamos rogando en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias para que tengamos nuestra lectura devocional en el libro de Salmos, y vamos a leer en el capítulo 24 de los versículos 1 al 6. Dice la palabra de nuestro Dios: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Amén. Ahora sí. El cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía brilla la gloria de Dios. El cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía brilla la gloria de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía las une el amor de Dios. El cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía las une el amor de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía proclamarán al Señor. El cielo canta alegría, aleluya, porque tu vida y la mía proclamarán al Señor. Aleluya, 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 aleluya. En momentos así
Les invito a abrir nuevamente nuestras Biblias en la segunda carta a los Corintios y vamos a dar lectura al capítulo 4 de los versículos 1 al 18. Dice la palabra de nuestro Dios: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo, siempre por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Palabra de Dios. Buenos días. Pienso en el amor, la dedicación y la pasión que el apóstol Pablo puso para escribir esta segunda carta a los Corintios. Este domingo eso me inspira. Pablo está hablando en el capítulo anterior y en este de la forma en cómo debemos relacionarnos con Dios. Pero en este capítulo en especial habla de la claridad y la sinceridad con la que Dios habla y con la que nosotros, los ministros de la palabra de Dios, debemos de tener. Por eso la gente puede confiar en los ministros, porque aún siendo pecadores y frágiles, Dios está trabajando en sus vidas. Y la primera diapositiva nos habla del título de este mensaje, de las tinieblas a la luz, basado en 2 de Corintios capítulo 4 que ya hemos leído. Voy a leer los versículos 1 al 3. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso,
no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. La siguiente diapositiva nos habla acerca de que no debemos de desanimarnos ni desmayar. En el libro de Josué dice Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. No sientas vergüenza del Evangelio, dice el apóstol Pablo. Tú que eres ministro del Señor, tú que eres servidor de Cristo, no sientas vergüenza del Evangelio. No andamos tampoco ocultándonos o haciendo cosas escondidas. El Evangelio no es una cosa secreta, es una cosa abierta. No tratamos de engañar a las personas cambiando el mensaje para adaptarlas a lo que quieran escuchar, hacerles cosquillas en sus orejitas. No. Todas y todos los pastores son servidores de Dios, le deben lealtad a Dios y han pasado por la experiencia de la salvación, y su ministerio se ubica en el proceso de la santificación para edificar a la iglesia de Cristo, a la esposa de Cristo. Y al santificar a la iglesia de Cristo, se santifican a sí mismos. El problema espiritual que menciona aquí el apóstol Pablo es de los incrédulos. Dice: si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Ellos no pueden entender esta buena noticia y siguen en la oscuridad por su propia decisión. La siguiente diapositiva, el primer punto: el evangelio trae la luz. Versículos 4 al 6. Jesús tiene la grandeza y atributos o características que solamente Dios tiene. Así como estudiamos en el capítulo anterior que el Espíritu Santo es Dios, también aquí afirma que Jesús es Dios. Versículo 4. En los cuales, dice el Dios de este siglo, Satanás, el adversario, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y luego dice quién es Jesús. Él es la imagen de Dios. Él es Dios. En Él nosotros podemos ver claramente a Dios en el mundo. Por eso Jesús dijo de manera contundente, y nadie lo ha dicho: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Y luego dice el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, y señala la segunda característica como Señor. Es decir, Él es el Kyrios, Adonai es la palabra en hebreo, y es la palabra que se usaba para no mencionar el nombre de Jehová. Adonai significa Señor, y en el Apocalipsis se le llama Señor de señores, el que tiene autoridad, soberanía absoluta. Y dice en el versículo 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Y dónde está ese conocimiento? En la faz de Jesucristo. Es decir, el acceso al conocimiento de Dios es a través de Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En contraste, pues, vemos que hay un Dios de este mundo que hace lo contrario a la luz, ciega, enceguece, trae oscuridad e inseguridad a este mundo. ¿Por qué Pablo habla así? En primer lugar, porque Saulo de Tarso vivió esa experiencia de pasar de las tinieblas a la luz. Él consintió en la muerte de Esteban, el primer mártir de los cristianos, y persiguió a la iglesia. Y él dice: yo hice todo esto por ignorancia. ¿Y sabes de dónde viene esa ignorancia?
Él lo dice del fundamentalismo judaizante que practicaba y que está de moda hoy en día. En Gálatas 1 del 11 al 15 claramente lo expresa. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta, escucha esto, en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Así es que Pablo desdeña todo ese judaísmo por la luz del Evangelio. El segundo punto, la siguiente diapositiva. La experiencia de la transformación trae la luz. Y este es el segundo argumento del Pablo para hablar así. Pablo está compartiendo sus experiencias victoriosas y dolorosas para quienes lo admiran como pastor. Su propósito es que siempre pongan sus ojos en Jesús y no en él. Pablo dice una y otra vez, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Y dice el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Los siervos y las siervas que predican el Evangelio son como vasijas de barro, es decir, frágiles y débiles, son pecadores, son de arena, son de polvo. Y eso es importante porque no tiene nada que compararse con la gloria y majestad de Dios. Por eso, cuando un siervo ocupa el lugar de Dios y se convierte en vicario de Cristo, ha pervertido el Evangelio y solamente le queda las tinieblas como pago a su osadía. Todos los siervos debemos de ser humildes delante de Dios. Dice el versículo 8, Pablo dice, ¿soy victorioso? No. Versículo 8, estamos atribulados en todo, pero no angustiados. Estamos en apuros, pero no desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Por eso Pablo llegó a decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pablo con su equipo de pastores han pasado estas experiencias terribles, pero no están destruidos, no han sido destruidos, porque aún expuestos a la muerte, Dios ha estado con ellos. Versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte, y por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes que reciben el Evangelio, la vida. Y es la experiencia del pastor, estas experiencias enriquecedoras que traen vida al cuerpo. Jesús los ha rescatado una y otra vez con un propósito. Y es lo que dice Pablo, el propósito es llevar vida a cada rincón del imperio romano. En Mateo 5, 14 al 16, Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes son la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo de la cama, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y el propósito es que glorifiquen a su Padre que está en los cielos, no que glorifiquen al instrumento. Nadie va al doctor y le dice gracias bisturí por salvarme, o pone en un altar la caja de medicamentos y empieza a adorarlos, porque esos son los medios. Uno va con el doctor y le dice gracias por la destreza que tiene para tratar con mi salud, con mi vida. Lo mismo sucede en la iglesia de Jesús. Los instrumentos somos vasijas. No merecemos ninguna gloria. La gloria toda es de Dios. En tercer lugar, la siguiente diapositiva, el tercer punto. La esperanza trae la luz. Pablo habla así, en tercer lugar, porque nos ofrece una identificación con Cristo. Pero para decirlo de una manera correcta, es Jesús quien identificó su vida, su obra y los beneficios de esta vida y de esta obra del Evangelio con Pablo. Y de esa manera también con nosotros. Es decir, la iniciativa no es de Pablo, nunca fue de Pablo. Fue Jesús el que se le apareció en el camino. Y si lo ves en tu vida, tienes que reconocer eso. El creyente se asocia con Dios a través del Evangelio, que transforma no solamente la espiritualidad, sino la realidad total en que vive. Y por lo tanto, ahí, en esa realidad, también se manifiesta el reino de Dios, que es lo que queremos que se muestre. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia en la tierra, en estos momentos, y las demás cosas vendrán por añadidura. Dice el versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. La esperanza tiene como fundamento la obra de Jesús, pero específicamente dice acerca de la resurrección de Cristo. El creyente debe identificarse con su muerte y resurrección, no solamente en el acto del bautismo, sino en toda su vida. Por eso dice, constantemente estamos expuestos a la muerte para que la vida se manifieste en nosotros. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Y tú no puedes negarte a ti mismo. Es Dios el que te hace morir a tus propios deseos. Es Dios el que te hace morir ese hombre viejo, ese hombre cansado, ese hombre lleno de pecados, de inmoralidades, de pensamientos vanos. Es Dios el que hace morir a esa persona y vivifica un nuevo hombre en nosotros. Versículos 15 y 16. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde y otra vez para la gloria de Dios, para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstantemente se renueva de día en día. El hombre exterior se va desgastando, pero el interior se renueva día a día. Y empieza a ser un contraste, porque para que haya evidencias de la luz es necesario que conozcamos la oscuridad. Y trabajando en la oscuridad podemos traer luz a las vidas de las personas. Nuestro ser, dice el apóstol Pablo, se va renovando desde adentro. No es como las religiones de obras,
que exigen obras para el perdón de los pecados. Es la gracia de Dios trabajando en nosotros que produce las obras que Dios quiere para su propia gloria y no para la nuestra. Dice Tito 3 del 4 al 7, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor, su bendito amor, su grandioso amor para con los hombres, nos salvó, y dice claramente Tito 3:5, subráyalo, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que así, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. La esperanza trae luz a este mundo, la esperanza cristiana. Por último, la última diapositiva. Dice los versículos 17 al 18, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que ven, sino lo que no se ve, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. A veces hemos escuchado sermones acerca de estos versículos sin el contexto, pero al traerlos en el contexto no tiene nada que ver con la gloria de nosotros. Pablo soporta el peso de las aflicciones porque valora dos cosas. Entre el peso leve de la tribulación con el peso eterno de la gloria, escoge la gloria de Dios. Y entre lo visible y pasajero, que es esta tribulación, y lo invisible y eterno, que es el peso de la gloria, escoge lo invisible y eterno que está manifestándose en su cuerpo. Es decir, dice Hebreos 2 del 10 al 15, y con eso quisiera concluir. Convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, mira esto, o sea, Dios es un Dios que comparte su gloria. Dios es un Dios que está contigo cuando pecas para decirte, hijo, arrepiéntete y ven a mi gloria. Sé lo que has hecho. Sé lo que has llorado. Sé lo que te cuesta. Sé de dónde no puedes salir tú solo. Valora si quieres seguir viviendo así. Dice, para llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Yo imagino que Jesús es un hombre perfecto. Cuando Él le dijo a sus enemigos, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Nadie lo pudo acusar de pecado. ¿Qué necesidad hay de perfeccionar a Jesús a través del sufrimiento? Bueno, es muy claro. Jesús es el Cordero. Y tus pecados van a ser imputados a Jesús. Todas las tentaciones que Él sufrió y no pecó sirvieron para que tú fueses redimido. Dice, para que perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así es que Jesús no entraría en muchas iglesias porque Jesús sí sufrió. Y esos que dicen que pare de sufrir es el ideal de Dios, pues tendrían que correr al Hijo de Dios. De hecho, no está ahí. ¿Por qué? Dice el versículo 11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Me encanta. Yo, la basura más grande,
identificado por Cristo, y Él llamándome a mí su hermano sin merecerlo, diciendo, dice Hebreos 2:12, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Mira lo que produce la presencia de Jesús, alabanza que nace del corazón de una congregación alegre de hermanos. Y otra vez, yo confiaré en Él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Jesús también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y esta es la respuesta de Dios. Jesucristo sufre, y su sufrimiento produce dos cosas en la humanidad: una familia en la fe con la cual se identifica, y una causa que trae esperanza, la liberación de los hijos de Dios, que pronto habrá de realizarse. Señor, nosotros también estamos atribulados, nosotros también pasamos diferentes pruebas. A veces somos tentados a ocupar el lugar que te pertenece y a recibir la gloria que no merecemos. Nosotros que somos tan frágiles, pecadores, Señor, nos humillamos delante de ti. Hay en nuestro corazón un arrepentimiento profundo. Vuélvenos el gozo de tu salvación, decía David. Ten misericordia de nosotros, apiádate y transforma mi vida, transforma nuestro ser de las tinieblas a la luz, por el Evangelio, por la buena noticia y por la obra que tú haces y la experiencia que nos has hecho vivir y que ha pasado tu mismo Hijo Jesús. Escucha nuestra voz. Los corazones de los que están dolidos, de los que se han rebelado, de los que han renegado y se han alejado de ti. Hoy nos volvemos de las tinieblas a tu luz admirable. En el nombre de Jesús recibe nuestra adoración y gratitud. Nos rendimos a ti. Amén. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta. Inquietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo con él allí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor, que inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto
mas me ordena ir que escuchar. Yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo con él allí, con nadie tener podré, con nadie tener podré. Amén. Qué alegría hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable de aquel que nos llamó para anunciar al mundo sus virtudes. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, mis queridos hermanos en la fe. Me da mucho gusto saludarles por este medio y pedirles encarecidamente sigan orando en esta pandemia. Sigan perseverando en la palabra de Dios. Sigan edificando la vida de sus hijos a través de un devocional familiar diario. Pero sobre todo también cuidemos nuestros deberes para con la iglesia. La iglesia sigue trabajando y nosotros nos esforzamos por llevar estos videos a más personas alrededor del mundo. Les invitamos a participar de todas las actividades de la iglesia que están apareciendo en estos momentos. No dejen de asistir, todas de manera virtual, porque aún no nos han dado permiso la autoridad de reunirnos. Sin embargo, confiamos en Dios que pronto lo hagamos. Asimismo, les invitamos a depositar su diezmo y sus ofrendas en la cuenta que aparece en la descripción del video, para que todos nosotros continuemos con nuestras actividades, mostrando la luz del Señor en nuestras vidas. Gracias a Dios por su vida, gracias a Dios por todas las personas que hacen posibles estos videos. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros, hoy y siempre. Amén.